Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Stephanie Land tenía grandes sueños antes de convertirse en madre soltera y criada. Al principio de esta historia, Stephanie tenía 20 y tantos años y se había mudado recientemente a Port Townsend, Washington, una pequeña ciudad costera en el extremo noreste de la península olímpica. A pesar de tener raíces profundas en la región circundante del noroeste del estado, se sentía desconectada de ellas. Ambos miembros de su familia habían vivido en el cercano condado de Skagit, donde nació, durante varias generaciones. Pero cuando tenía 7 años, su familia se mudó a Anchorage, Alaska, donde creció y pasó su juventud. Al regresar al noroeste de Washington, Stephanie tenía la intención de volver a sus raíces, pero no por mucho tiempo. Se suponía que Port Townsend solo sería una parada en su viaje fuera de Alaska. Su destino final era otra ciudad lejana, Missoula, Montana. Stephanie siempre había amado los libros y soñaba con convertirse en escritora. Y desde que leyó las evocadoras Descripciones de Montana de John Steinbeck en su cuaderno de viaje, Viajes con Charlie, había soñado con vivir en Big Sky Country, un apodo común para el estado. En Missoula, imaginó que sus sueños se hacían realidad. La ciudad alberga la Universidad de Montana, que tiene un programa de escritura creativa al que siempre había querido asistir. Pero primero, necesitaba ahorrar suficiente dinero para poder mudarse a Missoula, que era un lugar caro para vivir. Desafortunadamente, las oportunidades de empleo eran escasas en Port Townsend, y la mayoría de ellas eran empleos con salarios bajos en la industria de servicios. Stephanie obtuvo ingresos trabajando en un café, una guardería para perros y un mercado agrícola. Luego conoció a Jamie. Era un joven en una situación similar a la de ella, carecía de educación universitaria, tenía trabajos ocasionales y planeaba mudarse a otro lugar tan pronto como pudiera. Para él era Portland, Oregón. Vivía en una pequeña caravana llena de libros de escritores como Charles Bukowski y Jean-Paul Sartre. Stephanie se sintió atraída por los gustos literarios de Jamie. Comenzaron una relación, y ella se mudó a su tráiler, pero se suponía que esto era un arreglo temporal. Al dividir el alquiler de $300 del tráiler, ahorrarían suficiente dinero para perseguir sus sueños. Tan pronto como pudieran permitírselo, planearon separarse, él a Portland, ella a Missoula. Pero luego, justo después de cumplir 28 años, la vida puso a Stephanie en un lío, descubrió que estaba embarazada. El descenso de Stephanie a la pobreza se vio precipitado por una relación abusiva y la falta de apoyo familiar. Cuando se enteró de que estaba embarazada, Stephanie consideró abortar o mantener su embarazo en secreto para Jamie. De esa manera, podría seguir persiguiendo su sueño de asistir a la Universidad de Montana y convertirse en escritora. Pero se sintió atraída por la idea de la maternidad, y se vio obligada a darle a Jamie la oportunidad de ser padre, así que literalmente rompió su solicitud de ingreso a la universidad y decidió quedarse en Washington. Jamie quería que abortara y se puso furiosa cuando se negó. Se enfureció ante la perspectiva de tener que pagar la manutención de los hijos, y su comportamiento se convirtió en abusivo hacia ella, lleno de insultos, arrebatos y amenazas. Más adelante, Stephanie deseó haber sido lo suficientemente fuerte como para dejarlo en ese momento, pero permaneció con Jamie durante su embarazo y después del nacimiento de su hija, Mia. Aunque seguía abusando de ella, había un beneficio práctico en permanecer con él. Su trabajo le permitía quedarse en casa con su bebé. Pero cuando Mia tenía 7 meses, Stephanie decidió que ya era suficiente, que era hora de mudarse. Jamie respondió haciendo un agujero en una ventana, lo que selló el trato para ella. Con su bebé, Stephanie se mudó a la casa rodante de su padre y su madrastra, que estaba ubicada en una parte cercana de Washington. Corría el año 2008, y la recesión había hecho mella en los ingresos de su padre como electricista. Apoyar a Stephanie y a su bebé lo puso bajo una mayor presión financiera, lo que provocó tensión en el hogar.
Stephanie se sentía cada vez más incómoda con su situación de vida. Una noche, su padre y su madrastra tuvieron una gran pelea. A la mañana siguiente, Stephanie vio moretones en el brazo de su madrastra y se sintió responsable. Ese mismo día, empacó sus maletas y se mudó a un refugio para personas sin hogar. Aquí nos encontramos con uno de los temas recurrentes en la historia de Stephanie: el limitado apoyo familiar en su vida, la precaria situación financiera de su padre y su incapacidad para ofrecer mucho apoyo. Su abuelo quería ayudar, pero estaba aún más arruinado que su padre. Jamie enviaba pagos de manutención de los hijos de $275 al mes, y cuidaba a su hija durante unas horas los fines de semana, pero eso era todo. Y la madre de Stephanie se mudó a Europa, así que quedó prácticamente fuera de escena. Al carecer del apoyo familiar, la principal fuente de ayuda de Stephanie pasó a ser la asistencia pública, pero, como veremos en un abrir y cerrar de ojos, esta también era limitada. Stephanie escapó de la falta de vivienda gracias a la ayuda del gobierno, pero esta ayuda era limitada y tenía muchos inconvenientes. Cuando Stephanie se mudó al refugio para personas sin hogar, fue la primera de una serie de situaciones de vivienda subvencionadas o proporcionadas por el gobierno en las que se refugió a lo largo de su historia. El siguiente era un apartamento en un edificio de viviendas transitorias. Tanto el refugio como el apartamento fueron proporcionados por la autoridad local de vivienda y compartían algunas características en común. En primer lugar, eran lugares bastante sombríos. El refugio era una cabaña pequeña y apartada con pisos sucios, paredes sucias y muebles mínimos. El edificio de apartamentos tenía paredes finas como el papel, y estaba lleno de gente que se gritaba unos a otros. En segundo lugar, eran solo temporales. Ambos tenían límites de tiempo estrictos, 90 días para el refugio y 24 meses para el apartamento. En tercer lugar, le exigieron que saltara por aros para permanecer en ellos. Mientras vivía en el refugio, tuvo que pasar gran parte de su tiempo visitando los edificios gubernamentales de varios programas de asistencia pública, reuniéndose con una variedad de trabajadores sociales, y uniéndose a largas filas de otras personas que vivían en la pobreza. Todos llevaban carpetas llenas de documentos que demostraban que eran pobres, y que tenían que presentar cada vez que solicitaban ayuda. En cuarto lugar, venían con reglas: nada de visitas, alcohol ni drogas. Y los residentes tenían que cumplir con un estricto toque de queda a las 10 p.m. Por último, para garantizar el cumplimiento de estas normas, la autoridad de vivienda sometió a los residentes a vigilancia. Esto implicó análisis de orina aleatorios e inspecciones de sus viviendas. Este es un refugio de emergencia, decía el reglamento cuando se mudó a la cabaña. No es tu hogar. Para salir de una vivienda transitoria, Stephanie tuvo que navegar por un intrincado laberinto de programas de subsidios del gobierno y los requisitos que los acompañaban. Uno de ellos fue el IEAP, el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos. Este programa subsidia las facturas de servicios públicos de las personas de bajos ingresos con la condición de que asistan a una clase de 3 horas sobre cómo minimizar esas facturas. En esta clase, los participantes aprenden que deben apagar las luces al salir de una habitación, junto con lecciones similares, que Stephanie encontró muy condescendiente. Otro programa fue la sección 8, que cubre todos los costos de vivienda que excedan del 30 al 40% de los ingresos de una persona. También existe la ADBRA, asistencia de alquiler basada en inquilinos, que funciona de manera similar. Para utilizar estos subsidios, los solicitantes deben convencer a los propietarios privados de que los acepten. Sin embargo, los propietarios no tienen la obligación de hacerlo, y muchos de ellos se niegan a aceptar. A los inquilinos de la sección 8, y la ADBRA debido a su percepción negativa de las personas de bajos ingresos, percepciones que comparten con muchos miembros de la sociedad estadounidense, como veremos en un abrir y cerrar de ojos. En los Estados Unidos, las personas que viven en la pobreza y reciben ayuda del gobierno son vistas y tratadas injustamente. Si bien Stephanie estaba agradecida por la ayuda de vivienda que recibió del gobierno,
también se sintió degradada y estigmatizada por las normas y la vigilancia que la acompañaban. Para ella, le sugirieron una visión bastante degradante de las personas que luchan contra la pobreza. En lugar de compasión, confianza y respeto, las personas de bajos ingresos son tratadas con condescendencia, sospecha y desprecio. Se supone que son tan sucios, drogadictos o incompetentes que necesitan toques de queda, inspecciones de vivienda y análisis de orina para mantenerse a raya. Stephanie percibe esto solo como una manifestación de la estigmatización general de los pobres en la sociedad estadounidense, especialmente de aquellos que reciben formas de asistencia gubernamental, que colectivamente se denominan asistencia social. Existe un estereotipo generalizado y persistente de que estas personas son gorrones perezosos que desperdician su tiempo y dinero en drogas, alcohol y otros vicios. Este estereotipo, a su vez, contribuye a la idea de que no tienen a nadie a quien culpar sino a sí mismos por su pobreza. Si tan solo trabajaran más duro y se comportaran mejor, podrían salir de sus agujeros financieros, o eso es lo que se piensa. Pero esto pasa por alto las circunstancias inesperadas, la falta de apoyo y las oportunidades limitadas que pueden llevar a la pobreza, como en el caso de Stephanie. Muchas personas sienten resentimiento hacia los beneficiarios de la asistencia social porque perciben los beneficios como donaciones inmerecidas. Stephanie experimentó este resentimiento de primera mano. Por ejemplo, después de mudarse al refugio para personas sin hogar, llamó a una amiga para hablar sobre sus planes para seguir adelante con su vida. Muchos de estos planes implicaban utilizar diversas formas de asistencia social para satisfacer las necesidades de su bebé, como alimentos, vivienda, gas y leche. Al enterarse de estos subsidios, la amiga dijo sarcásticamente, «De nada», dando a entender que el dinero de sus impuestos los estaba pagando. En otra ocasión, un extraño le dijo lo mismo en una tienda de abarrotes cuando vio que compraba leche subvencionada. Mientras tanto, Stephanie estuvo expuesta a muchas expresiones de sentimiento contrario a la asistencia social en las redes sociales. Por ejemplo, una de sus amigas trabajaba en una tienda de abarrotes, y creó un hilo de Facebook en el que se burla de los productos que las personas de bajos ingresos compran con los vales emitidos por el gobierno conocidos como cupones de alimentos. La premisa era que los productos eran de alguna manera lujosos y, por lo tanto, indicativos del despilfarro de los pobres, a pesar de que solo eran aperitivos y refrescos. Por lo tanto, como beneficiaria de asistencia social, Stephanie se enfrentó a una combinación tóxica de actitudes culturales rencorosas y críticas y políticas gubernamentales desconfiadas y tacaños. Y como veremos en un abrir y cerrar de ojos, esto le causó un gran daño mental. La estigmatización de los beneficiarios de la asistencia social tuvo un gran impacto psicológico en Stephanie. Mientras trataba de seguir adelante con su vida, Stephanie era muy consciente del papel fundamental que desempeñó la asistencia social en su viaje. Lejos de convertirla en perezosa o de permitirle ser una gorrona, fue precisamente lo que le permitió volver a tener un trabajo después de tener a su bebé. Por ejemplo, como madre soltera sin apoyo familiar, no podía dejar a su hija en casa con su pareja o un miembro de la familia para ir a trabajar. Necesitaba encontrar una guardería. Pero sin la ayuda del gobierno, no había podido pagar una guardería para Mia. Este apoyo le permitió encontrar trabajo como empleada doméstica en una empresa de limpieza. Como veremos más adelante, este trabajo fue arduo, pero proporcionó un claro beneficio a la vida de otras personas. Podría parecer razonable que no se hubiera sentido avergonzada de recibir la asistencia social que hizo posible ese trabajo. Pero estaba obsesionada por el estigma cultural que acompañaba a la pobreza y la asistencia social. Por ejemplo, cada vez que llegaba a casa del supermercado con una bolsa de comida, también regresaba a casa con lo que ella llamaba una bolsa de la vergüenza. Le atormentaba pensar en lo que el cajero u otros clientes podrían haber pensado de ella por usar cupones de comida. Su miedo a ser juzgada se internalizó tanto que sintió que había cámaras ocultas observándola todo el tiempo, esperando verla cumpliendo uno de los estereotipos sobre los beneficiarios de la asistencia social, como la pereza. Sintió la presencia de estas cámaras metafóricas incluso en su propia casa. Allí, no pudo relajarse.
Ni siquiera podía leer un libro sin sentirse autocomplaciente. Esta constante sensación de escrutinio vino acompañada de una sensación constante de necesidad de demostrar su valía por el bienestar que recibía. Eso significaba refutar el estereotipo de pereza. Y esto, a su vez, significaba trabajar constantemente, no solo en su trabajo, sino también en cuidar a su hija y mantener su hogar. Pero eso no quiere decir que su ajetreo estuviera solo en su cabeza, ni mucho menos. Como veremos en un momento, tenía mucho trabajo que hacer como criada y madre soltera. Trabajar como sirvienta era exigente y poco gratificante para Stephanie. Si bien le proporcionó un ingreso muy necesario, el trabajo de Stephanie como sirvienta tuvo muchas dificultades. Primero, tenía que conducir su propio automóvil hasta cada una de las casas que la empresa de limpieza le asignó. Como los clientes de la empresa estaban tan dispersos, podía tardar hasta 1 hora en conducir hasta una sola casa. Este tiempo de viaje no estaba pagado, y la empresa ni siquiera la compensó por el costo del combustible, que le costó hasta 1/3 de su salario. Una vez que llegaba a una casa, su tarea consistía en limpiar casi todo lo más rápido y meticulosamente posible, sin importar lo asqueroso que fuera. Quitó la suciedad de las duchas, las manchas de orina de los inodoros, el moho de los techos de los baños, la grasa de las estufas, el pelo de perro de las alfombras, y el polvo de todas las superficies duras. Recorría cada casa cambiando sábanas, esponjando las almohadas, sustituyendo el papel higiénico, sacando la basura y lavando la ropa, todo ello mientras se enfrentaba a sorpresas no deseadas, como calcetines empapados de semen en el suelo de la habitación de un cliente amante de la pornografía o sábanas manchadas de sangre en la cama de un cliente enfermo. Todo tenía que hacerse de forma precisa, hasta la forma en que la punta de cada rollo de papel higiénico debía doblarse formando un pequeño triángulo. Y todo tenía que hacerse en solo 3 o 4 horas, según la casa. No era mucho tiempo, ya que la mayoría de las casas eran bastante grandes, con más de 4 dormitorios, 2 baños completos, 2 medios baños, una cocina y varias salas comunes. Incluso sobrepasar solo 15 minutos el límite de tiempo asignado estaba muy mal visto por la empresa de limpieza, por lo que Stephanie se vio en una constante carrera contrarreloj. Y tan pronto como terminaba con una casa, se iba a la siguiente, normalmente limpiando 2 o 3 casas por día de trabajo. Pero a pesar de todo este trabajo exigente, Stephanie no pudo escapar de la pobreza. Solo podía obtener de 10 a 25 horas de trabajo remunerado a la semana, y su salario comenzaba con el salario mínimo de Washington, $8,55 por hora. Como resultado, sus ingresos rondaban los $800 al mes. Este bajo salario conllevaba un alto costo, como veremos en el próximo parpadeo. El trabajo de una sirvienta es difícil física y psicológicamente, como lo es el trabajo de una madre soltera. Además de estar mal remunerada, el trabajo de Stephanie como sirvienta era físicamente exigente. Requería una serie incesante de movimientos repetitivos, esfuerzos extenuantes y posiciones castigadoras, como fregar, levantar objetos y arrodillarse. También implicó el uso intensivo de productos químicos de limpieza en condiciones mohosas y, a menudo, con mala ventilación. Esto afectó gravemente al cuerpo de Stephanie. Tenía infecciones sinusales persistentes, tos fuerte, dolor de espalda crónico y dolores musculares, además de un agotamiento constante. Sin embargo, a pesar de que sus bajos salarios la dejaron en la pobreza, los ingresos de Stephanie eran demasiado altos para poder optar a Medicaid, el programa de seguro médico administrado por el gobierno para estadounidenses de bajos ingresos. Como resultado, no pudo pagar la visita de un médico para lidiar con su dolor. Solo tenía un recurso: tomar con frecuencia dosis de 800 miligramos de ibuprofeno. No tenía días de enfermedad ni días de vacaciones, por lo que faltar al trabajo significaba perder el salario. Esto la presionó para que nunca faltara un día al trabajo, sin importar cómo se sintieran ella o su hija. Esto se sumó al costo psicológico del trabajo, que también fue considerable. El trabajo era a veces muy desagradable, ya que implicaba encuentros frecuentes con restos de todo tipo de fluidos corporales, incluidos el vómito y las heces.
La limpieza a menudo se hacía sin que los clientes la vieran ni supieran su nombre, por lo que también sufría una sensación de invisibilidad y anonimato. ¿Y luego estaba el aislamiento? Condujo sola hasta las casas y las limpiaba sola. Agotada por su agenda y avergonzada por su pobreza, tenía poco tiempo o ganas de ver a sus amigos o familiares. Su principal fuente de contacto humano era su hija Mia. Pero el tiempo que pasaba en casa con ella era otro. Trabajo en sí mismo. Como madre soltera, todas las tareas de cuidar a un niño y mantener un hogar recayeron en Stephanie: cocinar, limpiar, comprar alimentos, pagar las facturas, bañar a Mia, jugar con ella y leerle. La lista seguía y seguía. Sin embargo, no importaba cuánto trabajara, la pobreza de Stephanie hacía que se sintiera insuficiente como madre. El único apartamento que podía pagar estaba tan mohoso que hacía que Mia contrajera infecciones crónicas de los senos nasales y los oídos. Y la única guardería que podía pagar era una instalación con fondos insuficientes que carecía de calidez, cuidado y enriquecimiento. Sin embargo, encontró la manera de mantenerse fuerte, como veremos en un abrir y cerrar de ojos. Las experiencias de Stephanie como madre soltera y criada le enseñaron lo que realmente valora en la vida. Cada nube tiene su lado positivo, como dice el viejo refrán. Si bien era difícil ser madre soltera y criada, Stephanie logró encontrar el lado positivo de su situación. Se sentía sola sin pareja, pero también se sentía libre de concentrarse en disfrutar el tiempo que pasaba con su hija. Si quería jugar con ella o llevarla a tomar un helado, no tenía que preocuparse de que otro adulto se aburriera o se sintiera excluido. De este modo, su relación pudo florecer y ella sintió una creciente sensación de compañía con su hija, lo que mitigó sus sentimientos de soledad. Se dio cuenta de que no estaba sola, tenía a Mia. Para Stephanie, esta importancia se vio reforzada por su trabajo como empleada doméstica, que le permitió conocer la vida de los clientes adinerados de la empresa de limpieza. Al principio, sentía envidia por ellos. Con sus casas grandes, sus lujosos autos y sus lujosos electrodomésticos, todos parecían estar viviendo el sueño americano. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a sentir un vacío en sus vidas. Mientras limpiaban sus baños, se dio cuenta de que muchos de ellos toman medicamentos para la depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño. También vio señales de su soledad. En un hogar, por ejemplo, observó que un esposo y una esposa parecían dormir en habitaciones separadas. Se preguntó cómo los clientes podían ser infelices a pesar de todas sus comodidades materiales, y especuló que tal vez fueron algunas de esas mismas comodidades las que los llevaron a sentirse desconectados de sus familias. Cuando imaginaba sus vidas, los imaginaba sentados en habitaciones separadas, absortos por sus televisores, videojuegos y computadoras. Si bien no pudo evitar añorar algunas de sus posesiones, ya no se identificaba con su sueño de tener una casa grande y las demás trampas de la riqueza. Esto la ayudó a afinar su propia concepción de lo que es realmente importante para ella: la conexión humana, el amor y la sensación de hogar. Encontró todas estas cosas en la vida que forjó con su hija, pero faltaba una cosa: un sentido de comunidad. La forma en que descubrió esto nos lleva al último capítulo de su historia. En Missoula, Stephanie encontró el elemento que faltaba en la vida que quería vivir. Stephanie siguió viviendo en el noroeste de Washington durante unos 5 años después de dar a luz a Mia. ¿Qué pasó con sus sueños de mudarse a Missoula, Montana, y convertirse en escritora? Fueron aplazadas indefinidamente, pero ella no las había olvidado. Solo tenía que esperar a que Mia creciera, se tranquilizó. Luego los perseguiría. Pero pasaron los años y se quedó en Washington. ¿Qué la frenaba? Había 2 factores principales. La primera fue financiera: atrapada en la pobreza, todavía se sentía incapaz de permitirse mudarse a Missoula, vivir en ella o incluso visitar Missoula. La otra era legal: pensaba que no se le permitía mudarse de la zona en la que vivía el padre de Mia, Jamie, a menos que él le diera permiso.
Pero luego recibió algunos consejos y ánimos muy útiles de parte de un par de defensores de las víctimas, que trabajaban para una organización local sin fines de lucro que ayuda a las sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual. Se enteró de que no necesitaba el permiso de Jamie para moverse. Solo tenía que presentar una notificación, a la que él tendría la oportunidad de oponerse. También la convencieron de solicitar una beca de educación destinada a mujeres que han escapado de situaciones de abuso doméstico. Terminó recibiendo una beca de $3,000, que le proporcionó el respaldo financiero que necesitaba para tomarse sus primeras vacaciones en 5 años, y, finalmente, visitar Missoula. Cuando llegó, la ciudad cumplió con creces sus expectativas. Rápidamente se vio rodeada de personas con ideas afines, amistosas y con los pies en la tierra, junto con una atmósfera de espíritu libre y un poco ruda. Durante su breve visita, hubo un festival de arte y un mercado agrícola local. Vio a mujeres con vello corporal sin afeitar, a hombres con bebés atados al pecho, a niños con mechones de pelo descuidados y a niñas con tutús arrugados. Casi todos los adultos parecían tener tatuajes, igual que Stephanie. Inmediatamente se enamoró del lugar y tuvo la fuerte sensación de que ella y su hija pertenecían a Missoula. Este podría ser nuestro hogar, reflexionó. Estas personas podrían ser nuestra familia. Por fin, decidió mudarse a Missoula. Poco después de llegar, ella y su hija subieron a la montaña que dominaba la ciudad. Cuando llegaron a la cima, sintió que lo habían logrado, tanto en sentido literal como metafórico. Habían superado una montaña de desafíos, y habían ascendido a una vida mejor. Aquí terminaba una historia y comenzaba otra nueva. Desde lo alto del suelo, vio la Universidad de Montana, donde, unos años más tarde, obtendría una licenciatura en inglés y escritura creativa.